Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por acompañarme a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el Dr. Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos en este su programa Entre Finanzas e Impuestos TV. Y precisamente hoy 10 de mayo, conmemorando el Día de las Madres. Muchas felicitaciones a todas las madres que nos acompañan en este programa el día de hoy. Las mamás que son simplemente objeto de reconocimiento en cada día de nuestras vidas, pues no simplemente por habernos cuidado como niños. Hoy en día la mujer juega un papel muy importante en todos los países, en todo el mundo. De ahí que entonces, en especial este día, se conmemora pues precisamente ese sentido de la maternidad que muchas veces asume una gran responsabilidad y que también, siendo una realidad, el índice de natalidad a nivel mundial pues se ha visto también en cierta forma disminuido. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas parejas precisamente ya hoy en día han decidido no tener familia. Pero, sin embargo, esta tradición y principio básico de rendir honor a una mujer por el simple hecho de darnos la vida, no se va a hacer a un lado, puesto que todos en cada momento tenemos que recordar precisamente a esta persona a quien hoy celebramos y que desde este espacio le mandamos un afectuoso saludo y desde luego felicitación por esta conmemoración. Y que pues también un tanto como acorde al tema podría yo mencionar que debemos tener mucho cuidado precisamente en los gastos que efectuamos como personas físicas y que en muchas ocasiones queremos considerarlos como propios de nuestra actividad preponderante. En muchas ocasiones, muchas personas también se acercan a preguntar el regalo o el detalle que pretenden regalar en un día como hoy a sus mamás es o podría ser considerado como deducible. Desde luego que no, desafortunadamente no. Al igual que como sabemos que muchos conceptos respecto a regalos que se pudieran considerar para fin de año o para algún evento en especial, que pues muchas veces suele ser familiar. En ese sentido, este tipo de obsequios pues no son deducibles y podríamos hacer que pudieran formar parte de nuestra actividad económica principal. Pero es el tema que precisamente hoy vamos a analizar. Así que también ante un escenario de una crisis inflacionaria como la que estamos viviendo el día de hoy, el tema de los gastos que se pueden considerar como deducciones propias o que sean estrictamente indispensables para el desarrollo de nuestras actividades como contribuyentes debe estar perfectamente bien localizado para que evitemos errores en el momento en el que los consideremos en nuestra contabilidad. Hay una realidad que también debemos tener muy presente, que para este año 2022 ya tenemos un nuevo régimen fiscal, que es el régimen simplificado de confianza, y una de sus características principales es precisamente el no considerar las deducciones de los contribuyentes. Y no por el simple hecho de que no sean consideradas, no es que la autoridad no las vaya a tomar en cuenta. Con esto hay que tener mucho cuidado y mucha observación. Y nos remitiría también a temas
de competencia en cuanto a la materialidad de ese gasto que pudimos llevar a cabo y que pudiéramos considerar que sea estrictamente indispensable para el desarrollo de nuestra actividad preponderante o económica como contribuyentes. Siendo así, el llevar a cabo una erogación no solamente implica el que tengamos que obtener un CFDI por la contraprestación recibida en cuanto a la compra de un bien, sino que también se haya tenido que pagar por medios financieros, que es lo más aconsejable hoy en día, para cumplir de alguna manera con la norma, que de forma estricta nos dice que no podrían ser considerados gastos superiores a 2,000 pesos. Ustedes saben que en este programa hacemos las cosas un poco más sencillas, más fáciles para que ustedes las logren entender, quitando un poco en el camino este tema de los artículos, que muchas veces tienden a confundirnos por el tema de las normas, las leyes que encierra cada uno de los conceptos de los que estamos hoy platicando. Pero siendo muy concretos, pues sabemos que hay gastos que se tienen que erogar precisamente con medios financieros, transferencias, cheques nominativos, tarjetas de crédito, monederos electrónicos inclusive. Entonces, estos gastos que se efectúen deben ser por estos medios y que además deben provenir de la cuenta del contribuyente. Si esto lo tomamos en cuenta y también consideramos que deben ser estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad preponderante del contribuyente, entonces ya estamos empezando a reunir ciertos elementos y más cuando yo me he referido a la materialidad. A la materialidad que implica el hecho precisamente de haber comprado algo que pudiera ser necesario para que nosotros como profesionistas, como personas físicas con actividad empresarial, podamos llevar a cabo nuestras actividades. De ahí que entonces se puede desprender un universo, una gama de gastos que podemos considerar, pero siempre vigilando el que estén perfectamente sustentados cada uno de ellos. Sustentados por la necesidad de tener que hacerlos, de tener que adquirirlos para poder apoyarnos en los mismos y llevar a cabo nuestras actividades económicas. De esta manera vamos a poder obtener en su momento la deducibilidad correspondiente, siempre y cuando conjuntemos estos elementos y los hagamos palpables en nuestra contabilidad. Siendo así, yo creo que también resultaría muy indispensable que identifiquemos. Hay personas que aún no logran identificar bien cuando es un gasto personal o cuando es un gasto distinto al personal. Vamos a recordar un poco. Acabamos de presentar nuestra declaración anual del ejercicio que concluyó. Y este ejercicio que concluyó precisamente para las personas asalariadas les permite, en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, llevar a cabo deducciones personales. En primer lugar, me estoy refiriendo a los asalariados. Y estos asalariados, como reciben un ingreso de un patrón que pudo haber sido superior a los 400,000 pesos o de 2 o más patrones o empleadores en el mismo ejercicio, se ven obligados a llevar a cabo esta declaración. Entonces, deben considerar las deducciones personales que se mencionan en este artículo 151 y las repetiré rápidamente. Se refieren a aquellas relacionadas a la salud, principalmente en la fracción 1, que nos habla de los gastos médicos, dentales, quirúrgicos y hospitalarios, y que además también todo aquello que se lleva a cabo por temas de rehabilitación. De esta forma también nos habla que podemos considerar en las fracciones subsecuentes las aportaciones voluntarias a los fondos de retiro, que podemos considerar los donativos efectuados a instituciones que sean autorizadas para tal fin. También podemos considerar el seguro de gastos médicos mayores,
Todo esto encierra ciertas características que hay que atender puntualmente en este artículo 151 en cada una de las fracciones, pero también hay que considerar que no debe rebasar el que sean 5 UMAS elevadas al año o el 15% del ingreso bruto del trabajador. Así que bajo esta tesitura y con los nuevos cambios que para este 2022 están considerando en este tema de las deducciones, pues también se agregan a este ámbito del 15% del total de los ingresos brutos o las 5 UMAS, los donativos que se tengan que llevar a cabo a donatarias autorizadas, que bueno, ha sido algo muy controversial que en su momento también platicaremos porque este tipo de asociaciones de la sociedad civil, pues desde luego ayudan bastante a las autoridades, al Estado, a proveer de ciertos beneficios a los ciudadanos en donde el mismo Estado es insuficiente para poder satisfacerlos, como el mismo tema de la salud. Tenemos también por ahí el asunto de las colegiaturas, que no forma parte de este artículo 151, sino que es un decreto que se emite precisamente para tener ciertas consideraciones en poder deducir una cantidad respecto a los niveles escolares de los hijos que tengamos en instituciones escolares privadas. En este sentido, debemos considerar únicamente como deducciones personales las que acabo de mencionar, porque precisamente muchas personas no toman en cuenta en este sentido las deducciones personales y muchas veces existe confusión porque también quieren llevar a cabo deducciones que son diferentes a las personales, como la gasolina, el taller, la compra de ropa e incluso la compra de alimentos. Y esto desafortunadamente no está considerado como una deducción personal que puedan llevar a cabo en ejercicio los contribuyentes que son asalariados. De esta manera yo creo que podemos definir y concretar muy sencillamente que son todas aquellas deducciones que son en beneficio de la persona del contribuyente y de los beneficiarios también que se cita en este mismo artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bueno, vamos a continuar después del siguiente corte con el detalle de las deducciones que ya vamos a comentar enseguida. Así que no se vaya. Por favor, suscríbase al canal, quédese con nosotros, en un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre finanzas e impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad Croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Con lo que se pueda, hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política.
Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa Entre Finanzas e Impuestos, desde luego por su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Bien, y una vez aclarado este tema de las deducciones personales que funcionan para los asalariados, vamos a entrar en este segundo bloque a tratar el tema de las deducciones personales que también van involucradas para los asalariados y para aquellos que tienen una actividad fiscal o un régimen fiscal diferente a salarios. Y me refiero a las actividades empresariales, profesionales, a los que tienen también arrendamientos y los que perciben ingresos por algún otro concepto que tienen la obligación de presentar declaración anual. En este caso de los primeros que he mencionado, actividades empresariales y profesionales, así como arrendamiento, tienen la posibilidad de no solamente en la declaración anual considerar las deducciones personales, sino también en el transcurso del ejercicio de sus actividades durante el año, pueden considerar las deducciones que son los gastos estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad preponderante del contribuyente. En este aspecto hay que ser muy puntuales, porque precisamente la autoridad señala que deben ser estrictamente indispensables para la actividad del contribuyente, de la actividad económica, la que desarrollamos como contribuyentes, en primera instancia, de estos tres regímenes fiscales. Es muy ambiguo, la ley es muy ambigua en el sentido de llamarlas estrictamente indispensables. Entonces, tenemos que entrar en el tema de la estructuralidad del gasto, de tal forma que si nos vamos a remitir a un análisis respecto al gasto que vayamos a realizar, que podamos considerar que es propio, que es necesario que lo hagamos por el desarrollo de nuestra actividad preponderante o económica, vamos a analizar un ejemplo seguramente por cada una de las actividades económicas. Pero en primera instancia, yo creo que es muy importante también que entendamos una situación. La ley del impuesto sobre la renta de igual manera nos señala que se podrán disminuir o deducir de la base gravable aquellos gastos que, como he mencionado, formen parte de la actividad preponderante del contribuyente. Y muchas veces nos referimos, para hacerlo más concreto, que se considere lo que nosotros creemos que es necesario que compremos para que podamos ejercer nuestras actividades. Entonces, si yo soy un contador y necesito comprar un equipo de cómputo, un equipo de audiovisual para poder hacer presentaciones a mis clientes, sí necesito también inclusive ropa. Debe de ir todo este gasto acorde precisamente al ingreso que voy a recibir. Esto es algo muy importante, porque precisamente si estamos considerando que del ingreso se va a restar la deducción correspondiente, que en el ejercicio estricto de considerarlo como un gasto va a ser también un ingreso para aquel quien venda ese bien y va a tener que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente del mismo. Así como yo voy a disminuir mi base, él pagará por ese ingreso porque yo le adquirí un bien. Si ese bien entonces lo voy a ocupar para el desarrollo de mi actividad económica, puedo decir que tuve que hacer la presentación para un cliente determinado o que va a formar parte ese equipo de mi sala de juntas, o que seguramente voy a ver a un cliente nuevo y que ese cliente nuevo al que voy a darle el servicio
y que me va a contratar por, no sé, tal vez miles o millones de pesos, 1 millón de pesos, 800,000 pesos, 500,000 pesos. Yo tengo que ir acorde a ver precisamente a un cliente que me va a pagar esa cantidad de dinero. Y eso no quiere decir que vaya a tener que gastar yo precisamente en temas suntuarios, en zapatos que tengan un alto costo, en un traje, en una camisa. Simplemente con el hecho de adquirir una vestimenta apropiada, podrá uno llevar a cabo esta deducción. Entonces, no hay que de alguna manera malinterpretar o malver cómo es que podemos ejercer una deducción y considerarla indispensable para el desarrollo de nuestras actividades. En el caso personal, si yo estoy llevando a cabo actividades de poder transmitir a ustedes ciertos conocimientos, ciertas experiencias que puedo considerar sean importantes para ustedes, pero resulta que me enfermé de la garganta. Y hoy no voy a poder transmitir para ustedes el programa. Entonces, ese gasto de ese médico, aparte de poder ser considerado una deducción personal, lo podría considerar estrictamente indispensable para el desarrollo de mi actividad preponderante, porque hay que recordar también que en el catálogo de actividades económicas del SAT nos menciona precisamente qué tantas actividades económicas podemos llevar a cabo y el porcentaje de ingresos que vamos a obtener de las mismas. Así que si voy a dar un curso, si voy a dar una conferencia, una capacitación a un grupo de personas y me enfermo y además tengo que comprar medicamentos, pues la ley es muy clara precisamente en ese sentido de las deducciones personales, que los medicamentos no los voy a poder deducir. Y si yo los compro en una farmacia, ya sea cualquiera de las que existen en cadena, para no mencionar nombres, esos medicamentos van a ser deducibles, porque van a ser considerados un gasto estrictamente indispensable para el desarrollo de mi actividad. Si yo no me puedo recuperar de mi voz, no voy a poder llevar a cabo este programa o tal vez alguna capacitación o alguna conferencia misma que ya esté planeada, que vaya yo a ganar algún dinero y que entonces esto me imposibilite a poder prestar mi servicio. Es de ahí que hay que tener precisamente también el objeto de materialidad. Y el objeto de materialidad, pues puede ser básicamente el que yo tengo un programa, el que yo tengo ya agendada una invitación para una conferencia y que en esta conferencia tengo preparado ya un material y que también a su vez hay una cita en un auditorio con cierto grupo de personas, etcétera. Todo esto es parte de lo que forma la materialidad de ese gasto que voy a efectuar y también de ese ingreso mismo que voy a obtener. Entonces, si nos vamos a temas estructurales y muy subjetivos respecto al gasto que se va a ocasionar por motivo del desempeño de mi actividad profesional, esa deducción, lo que acabo de mencionar, puede ser considerada estrictamente indispensable. Muy por el contrario. En ejemplo, si voy a construir un asador en mi casa y quiero hacer deducible ese asador, esa parrilla y todos los aditamentos que con ello se llevan para su construcción, y soy, pues vamos a decir que arquitecto, y me dedico a las obras. Ese asador, ¿ustedes creen que va a formar parte de mi actividad económica o preponderante? Yo les invito a que participen en el chat del programa para que me dejen sus comentarios. En principio, yo tengo mi propio punto de vista respecto a ese gasto que pudiera ser considerado como no deducible, pero pudiera también existir la posibilidad de ser considerado. Si yo tengo objeto material respecto al uso que le voy a dar a ese asador y que no simplemente va a ser para uso familiar,
pero aparte por su diseño, por sus características, puede significar una innovación, seguramente sí lo pueda considerar como un gasto deducible y estrictamente indispensable para el desarrollo de mi actividad preponderante, porque va a ser la muestra de lo que yo puedo llevar a cabo en mi actividad profesional como arquitecto. Va a ser el ejemplo, va a ser la muestra, va a ser el modelo, el prototipo de asador que yo puedo venderles a mis clientes que contraten los servicios de arquitectura, diseño, etcétera, y que en sus casas de campo, en sus patios puedan tener este tipo de asadores con unas características especiales y puedan llevar a cabo sus eventos sociales. Desde luego, para quienes adquieran estos asadores en construcción y sean para eventos sociales, pues no precisamente también serán deducibles. Habrá que analizar la naturaleza del contribuyente que llevó a cabo el gasto, la naturaleza en cuanto a su actividad económica. Pero para el arquitecto muchas veces quedaría como en tela de juicio, en duda el saber si sí o no se puede considerar deducible. Pero imagínense más aún que como está la situación, muchas personas no han buscado o no han tenido la oportunidad de tener una oficina y que este asador se quiera precisamente construir en la casa de este arquitecto contribuyente. Pues prácticamente va a ser como que tomado en cuenta para temas sociales, porque pues no tenemos también una oficina que sea el lugar en donde desarrollemos nuestras actividades económicas, sino que va a ser en nuestro hogar, que también, de acuerdo a las disposiciones fiscales, pues va a tener que ser considerada una parte de este hogar como el domicilio fiscal del contribuyente. Entonces, estamos tocando temas muy interesantes porque estamos hablando de la subjetividad del gasto, de la estructura, de cómo es que debemos considerar que podemos hacer que un gasto sea precisamente estrictamente indispensable para el desarrollo de nuestras actividades económicas. En un momento vamos a regresar para concluir con este programa y que en realidad yo creo que nos falta más tiempo para seguir tocando el tema, pero ya trataremos de aterrizarlo en los siguientes minutos antes de concluir este programa. No se vayan, les invito a que se suscriban al canal, participen con sus dudas y en un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre finanzas e impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad Croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Con lo que se pueda hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Entre Finanzas e Impuestos por su canal Entre Finanzas e Impuestos TV.
Recuerden que estos programas son hechos y elaborados especialmente para ustedes, para las personas que no tienen experiencia en temas fiscales, para aquellos contribuyentes que también hoy en día necesitan hacer bien las cosas. Hay situaciones por las que estamos pasando que son verdaderamente difíciles, como la inflación, como el tener que obtener los ingresos propios para poder salir adelante, no solamente con el cumplir con un gasto familiar, sino también con nuestras obligaciones fiscales. De ahí la importancia de programas de este tipo, porque al final nos ayudan a entender un poquito que no es que precisamente tengamos que pagar impuestos a la fuerza, sino que analicemos, que hagamos conciencia en temas como el que estamos tratando el día de hoy y que no abusemos, porque al final, si abusamos, también podemos vernos involucrados en consecuencias que pudieran resultar más perjudiciales, como una multa, una revisión, el que las deducciones que se hayan efectuado no pudieran ser consideradas por la autoridad y que en ese sentido tengamos que vernos en problemas fiscales por multas, por volver a presentar este tema de nuevamente la reelaboración de nuestras declaraciones, por no haber considerado las bases del impuesto sobre la renta de forma correcta, etcétera. Entonces, yo les invito a que hagamos bien las cosas, a que no abusemos. Todo se puede solucionar teniendo precisamente la objetividad, la parte en donde podamos comprobarle a la autoridad muchas situaciones que tenemos que pasar por la vida para lograr que puedan ser consentidas, en este caso, como una deducción propia de nuestra actividad preponderante. En ese sentido, yo les puedo decir que también hay una falta de definición legal, en este sentido de llamarlo estrictamente indispensable. Porque si nos vamos precisamente a definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos encontrar que estrictamente quiere decir que es simplemente lo que debe ser. No hay más, ¿sí? Es así y no hay más que decir. Estricto, con la norma respecto al deber ser, de que no se puede hacer una cosa diferente a que sea estricto. Y si nos vemos en la palabra indispensable, que debe ser necesario. Y siendo necesario, entonces debemos comprobarle a la autoridad para que podamos, por medio de la materialidad, sustentar aquel gasto, aquella erogación que llevemos a cabo. Una vez entendiendo esta parte, vamos a ver que tenemos un régimen fiscal que resulta que no podemos considerar las deducciones como objeto de deducción en esa tasa del impuesto sobre la renta o porcentaje que para tal efecto se ha mencionado en este régimen simplificado de confianza. Entonces, si no vamos a considerar las deducciones, los que están en este régimen simplificado de confianza, es cuando yo digo no abusen de las deducciones. Tenemos que ser muy conscientes porque recuerden que en los CFDIs mismos que autoriza la autoridad, que autoriza el SAT, está señalada en la clave del concepto del gasto que se va a efectuar, qué tipo de gasto es y hacia dónde se va a referir ese tipo de gasto que vamos a efectuar. Es de ahí que debemos tener muchísimo cuidado respecto a los gastos que efectuemos y que estén relacionados a nuestra actividad preponderante, a nuestro objeto económico, a ese catálogo de actividades económicas que el SAT nos provee para entonces poder decidir entre porcentajes cuánto dinero vamos a recibir de cada una de esas actividades que enumeremos en este cuestionario que llevamos al momento y que llenamos al momento de decirle a la autoridad, yo voy a hacer actividad empresarial, yo voy a hacer actividad profesional y mis ingresos van a provenir de ciertas actividades y se enumeran, se señalan los porcentajes correspondientes.
Y es de ahí también que se involucran las deducciones. Así que no podemos llevar a cabo deducciones diferentes a aquellos ingresos, aquellos conceptos que hemos mencionado en nuestra actividad fiscal, en nuestro régimen fiscal. Debemos tener muchísimo cuidado y más aquellas personas que están en este régimen simplificado de confianza, mismo en el que yo estoy desacuerdo, porque nos están limitando a obtener ingresos no mayores a 3.5 millones de pesos, a que las deducciones no las podamos considerar, pero una vez escuchando lo que les he comentado, tenemos bases firmes y sólidas porque además existen jurisprudencias y tesis que están encaminadas a que precisamente la autoridad logre entender que gastos que se consideran propios subjetivamente de la actividad propia del contribuyente, subjetivamente porque no están definidos en la ley, pero objetivamente con la materialidad podemos comprobarle a la autoridad que fueron y serán estrictamente necesarios para el desarrollo de nuestra actividad preponderante. Y entonces es cuando debemos empezar también a ser muy razonables. No podemos tener tal vez 2 carros o 3 carros en arrendamiento, por ejemplo, y hacer 3 gastos de gasolinas. Tal vez sí, si tenemos empleados y las unidades están asignadas a estos empleados. Entonces, seguramente con la comprobación de los contratos correspondientes de prestaciones de servicio, inclusive, en donde se le dé la facilidad a este empleado o prestador de servicio que se le va a otorgar un vehículo, se podrán entonces tener hasta 2 o 3 vehículos precisamente en arrendamiento y se van a poder erogar las gasolinas correspondientes. Y es de ahí entonces cuando debemos tener también mucho cuidado con los gastos de viaje, con los viáticos, porque también las personas con el afán de disfrutar sus vacaciones, pues los hacen conceptos deducibles. Y no es así precisamente. Debemos reunir ciertas características como la transportación, el hospedaje y la alimentación que se llevaron a cabo en este viaje y además, algo más importante, el objeto del viaje, fui a ver a un cliente, fui a una conferencia, debemos tener evidencia material de que acudimos a un tema de nuestras actividades profesionales. Así que es que esta situación hay que tomarla muy en cuenta y repito, para ustedes, no abusemos de esta situación de las deducciones, porque ahora que nos damos cuenta que van también muy ligadas al ingreso del contribuyente, pues desde luego, más tenemos que tener cuidado y sobre todo que observemos que sean precisamente indispensables para el desarrollo de nuestra actividad económica y nuevamente hago referencia a las actividades económicas que podemos llevar a cabo enumeradas en la lista de actividades económicas que nos proporciona la autoridad para tal efecto. Así que tenemos ya bases y elementos suficientes como para poder considerar nuestros gastos como deducciones propias e indispensables de nuestra actividad preponderante o económica. Es un tema muy interesante que nos da para más, pero creo que hoy vamos a llegar al fin de este tema. Seguramente en programas posteriores vamos a seguirlo comentando, pero la esencia ha quedado con ustedes, que es lo más importante y que en estos momentos de circunstancias económicas tan complicadas por las que estamos pasando, lo podamos considerar para poder también tener ciertos beneficios en cuanto al pago de nuestros impuestos. Estos gastos que también, no lo olviden, representan para las personas que los proporcionan, o sea, los proveedores que nos venden estos bienes, un ingreso. Y para nosotros, una deducción, pero hay que materializarlo, hay que considerar lo que sea estrictamente indispensable para el desarrollo de nuestra actividad económica. Yo los dejo, les agradezco mucho el tiempo de su atención a este programa y desde luego los espero el próximo martes a que me acompañen a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. No se olviden suscribirse a este canal que desde luego seguirá preparando mucha información
para que ustedes estén al día y también logren salir adelante en sus actividades económicas. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.